Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a otro taller interactivo que organiza la Coordinación Nacional de Nueva Izquierda. El día de hoy tenemos un invitado directamente de Londres. Su nombre es Steve Rose. Steve es licenciado en Geografía por la Universidad de Bristol y posee una maestría de estudios del desarrollo de la Universidad de Manchester. Él lleva años trabajando con organizaciones no gubernamentales, así como con organismos multilaterales. Él ha participado en Oxfam, ha trabajado también en consultas organizadas, entre otras por el gobierno del Reino Unido y la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, él se encuentra en México para presentar un libro de su autoría, el cual se titula Cómo regular el cannabis, una guía práctica. Este libro está editado por la Organización México Unido contra la Delincuencia y Transform Drug Policy Foundation, la Fundación para la Transformación del tema de las drogas. El tema de hoy pues está relacionado con un debate que estamos viviendo específicamente muy intenso en la Ciudad de México y también a nivel federal. No hay que olvidar que también uno de nuestros compañeros más apreciados, Fernando Belauzarán, ha estado impulsando este tema en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, nos acompaña también, está con nosotros, nos acompaña Aram Barra, que nos va ayudando en la traducción de Steve, pero también ya al final de esta transmisión nos hablará él unos minutos acerca de el tema ya más contextualizado en lo que sucede en nuestro país. Así que bueno, con mucho gusto le vamos a dar la bienvenida a Steve Rose para que nos hable del tema. Welcome, Steve. It's an honor to have you here to Bienvenido, Steve. Es un honor tenerte aquí. About this controversial subject in all the world, but specifically here in Mexico, because there has been some initiatives about the regulation of cannabis. So it's very good time to es un momento muy bueno y muy importante para hablar de este Welcome, tema. Steve. Thank you very much. Muchas gracias. Let's start about the drugs paradigm. Hablemos del paradigma de drogas. Are now in the context of war on drugs. Estamos en el contexto de la guerra contra las drogas. There's a prohibition, Un paradigma en el que hay una prohibición. about all the things related to drugs. So, where do we stand? ¿En dónde estamos el día de hoy? War on drugs. Well, I think the first point to make is to ask. Creo que lo más importante de decir, lo más importante de preguntar es qué es lo que la política de drogas tendría que promover. The war on drugs has been very focused on eliminating drugs from society. Y la política de drogas no ha sido lo suficientemente eficiente para crear un mundo libre de drogas. Claramente no ha logrado eso. En los 50 años desde que hemos tenido la prohibición global de las drogas, in every one of those years, we've got further and further away from a drug-free world. So the primary goal of prohibition is more distant than ever before. But what it has achieved is to create a vast illegal market. Lo que ha logrado es crear un mundo criminals que está controlado por los criminales, y eso ha traído violencia, inseguridad, y ha afectado el desarrollo, ha afectado a las sociedades, y ha inhibido la salud y ha puesto en peligro a las poblaciones más vulnerables, a los más jóvenes. Entonces, cualquier tipo de análisis en el que pensáramos que la política de drogas ha tenido un impacto, en realidad ha sido un impacto negativo, y eso ha sido una crítica hacia la guerra contra las drogas. Ese tiene que ser el inicio de la discusión. Tenemos que aceptar que la guerra contra las drogas ha fallado y tenemos que ir a saber hacia dónde vamos de eso. To approach this subject is
the regulation. Una forma de acercarse a este tema es con la regulación legal. Tienes un libro que justamente se trata sobre cómo regular el cannabis, una guía práctica. ¿Por qué no nos dices o por qué no nos cuentas un poco sobre la regulación práctica en el mundo y experiencias que hay alrededor del mundo? Bueno, sí, la razón por la que hemos producido este libro es principalmente porque el debate sobre el cannabis ha estado avanzando y ha habido una especie de vacío en términos de un modelo coherente que los tomadores de decisiones y los académicos puedan tomar y puedan utilizar para entender cómo se ve la regulación legal. Entonces tenemos una crítica muy elocuente y muy clara sobre la guerra contra las drogas, qué es lo que ha fallado, pero no tenemos una idea muy clara de cuál es el modelo que tenemos que estar utilizando para reemplazar esta política fallida. Y claramente hay una necesidad para este tipo de pensamiento, para este tipo de políticas. El debate en torno a la regulación legal de la cannabis ha estado dando vueltas alrededor del mundo desde hace muchos años y el día de hoy es un tema principal de la agenda pública. Hay muchos actores dando la bienvenida al debate público, actores de alto nivel en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y en otros foros de alto nivel en donde abiertamente se habla sobre este tema. And so it's moved from maybe 10 years ago, y se ha movido de, digamos, hace 10 años donde era un tema marginal al día de hoy, donde es un tema principal de la agenda pública. Y el motivo principal o el objetivo principal de este libro es informar el debate de una manera positiva. Claramente esto no es una aproximación, no es un debate teórico. La regulación o la reforma de la política de cannabis es un asunto práctico, como está sucediendo aquí en México, como ya sabemos en Uruguay se convirtió hace poco en el primer país en regular legalmente el cannabis, apenas a finales del año pasado. No hay tiendas que hayan abierto todavía, pero probablemente en el próximo par de meses. Y hacia el norte de México, en Estados Unidos, tenemos dos estados, Washington y Colorado, que también han legalizado y regulado el cannabis. Entonces hay distintas jurisdicciones alrededor del mundo que están explorando con la regulación legal. Y entonces esto ha hecho que el debate se vuelva en uno que es muy relevante, muy importante para México, y esperamos que este libro sea una contribución útil para este debate. In early years, the discussion hace unos años la discusión se basaba en torno al uso terapéutico de la marihuana. Parece ser que hemos avanzado, que hemos dado un paso y ahora estamos hablando del uso recreativo. ¿Qué piensas o qué opinas sobre este debate, sobre que el debate se haya convertido en el uso recreativo? The medical cannabis issue el tema del cannabis medicinal y el no médico o el recreativo en muchas formas son dos temas distintos, pero también hay un lugar en donde se unen y donde se empalman. El tema del uso terapéutico es uno que es mucho menos significa un reto mucho más chico en términos políticos, y en esos lugares en donde la sustancia ha representado un uso útil, las personas suelen aceptar el uso de la sustancia. Public debate. But in some countries, the medical cannabis has led the non-medical cannabis issue. Pero en muchos lugares, in other countries, they've moved forward at the same time. And in other el debate médico ha empujado el debate recreativo. De alguna manera, el tema del debate terapéutico ha ido como la avanzada del debate de uso recreativo. Pero hay una relación simbiótica muy interesante entre ambos temas. Aunque son dos temas separados, se empalman en algún lugar. So, we're talking about the regulation for the
recreational use. Ahora estamos hablando sobre regulación para uso recreativo. ¿Nos podrías contar un poco más sobre sobre los mercados regulados, sobre los modelos de mercados regulados? Creo que tienes una presentación. ¿Te gustaría utilizarla? Sí, me gustaría hablar sobre los distintos elementos que un mercado regulado, un modelo de mercado regulado está compuesto, y voy a utilizar la presentación. Si podemos avanzar a la siguiente gráfica. Esta es la portada del libro que será publicada mañana. Ya se puede encontrar en línea y se puede descargar gratuitamente, ya sea del sitio de Transform o del sitio de México Unido contra la Delincuencia. Vamos a avanzar otra. Creo que la primera pregunta que nos tenemos que preguntar es ¿qué es la regulación? Hay normalmente un malentendido sobre lo que estamos hablando cuando hablamos de regulación legal. Hay una distinción muy importante entre la descriminalización, que significa alejarse de las sanciones criminales para el uso personal, y la legalización, que es un proceso de reforma legal que pasa de un mercado no regulado y criminal hacia un mercado legal. Descriminalización y legalización son dos términos distintos. El segundo punto tiene que ver con los productos de riesgo o comportamientos de riesgo, que son usualmente, o es la norma, que los productos y los comportamientos de riesgo están regulados por los gobiernos o por el Estado. Y en ese sentido, el cannabis es un caso inusual. Lo que estamos intentando es traer de regreso lo que es un principio normal de política que el día de hoy no aplica para el cannabis. En este sentido, la prohibición parece ser es una posición radical con respecto a cómo tratamos con muchas otras sustancias o comportamientos riesgosos. En este sentido, lo que proponemos es establecer controles para el mercado. Fuera de estos controles, las cosas permanecerían ilegales. Por ejemplo, el acceso al cannabis para menores de edad siempre se va a mantener ilegal. En este sentido, la legalización no significa un mercado libertario o un acceso sin ninguna restricción. Estamos avanzando hacia una regulación en donde el mercado el día de hoy el Estado no tiene ningún control por encima de esto. Y creo que el último punto para hacer es que la regulación es de lo que estamos hablando el día de hoy, pero es solo una parte del rompecabezas de política pública. Hay que complementar con otras herramientas como son la prevención, el tratamiento, la reducción de daños, que son elementos importantes de cualquier política de drogas, y la regulación legal o la legalización puede impactar positivamente, pero el día de hoy no vamos a hablar sobre estos otros elementos. El día de hoy vamos a hablar sobre la regulación en términos de mercado, de producción y de consumo. En esta lámina vamos a ver cuáles son los objetivos de la regulación del cannabis. Parece en muchos sentidos algo que es muy obvio, pero creo que es importante recordar cuáles tendrían que ser los objetivos de la regulación legal del cannabis, y preguntarnos si la prohibición actual de las drogas está logrando estos objetivos y si hay alternativas de política pública que podrían lograr estos objetivos de manera más eficiente. Aquí tenemos 6 objetivos que son proteger y mejorar la salud pública, reducir el crimen relacionado a las drogas, mejorar la seguridad y el desarrollo, proteger a los más jóvenes y a las poblaciones más vulnerables, proteger los derechos humanos y ejercer un buen gasto con nuestros recursos públicos. Entonces, bueno, estos son algunos objetivos que tendrían que estar guiando nuestra política de drogas, pero muchas veces se nos olvida que
que hay distintos objetivos que la política de drogas tendría que estar cumpliendo. Con la prohibición muchas veces pensamos que los objetivos tienen que ser la erradicación o la prohibición total de las sustancias, eliminar las sustancias del mercado. Y todas estas otras cosas que son los objetivos de la política no son evaluados sistemáticamente como tendrían que serlo. En esta lámina hemos identificado 6 elementos clave de un modelo de regulación, que un modelo de regulación tendría que integrar. Y nuevamente, en muchas formas, de muchas maneras, estas son en realidad elementos de mercado bastante obvios que integramos casi para cualquier otro producto, particularmente para productos riesgosos como lo son las drogas. Sin embargo, cuando el producto es ilegal, no lo podemos regular, no podemos intervenir o controlar ninguno de estos objetivos o ninguno de estos elementos. Todos estos elementos son efectivamente controlados por el crimen organizado y por las organizaciones del crimen organizado. Entonces, para avanzar sobre esta lista brevemente, podemos regular producción. Una de las cosas clave que tendrías que regular sobre la producción tiene que ver con la seguridad sobre la producción. No queremos que el cannabis vaya hacia un mercado ilegal paralelo. Y nos queremos asegurar que los productos que estamos produciendo sean de buena calidad y como hemos mencionado antes con el caso del cannabis para uso terapéutico, una de las cosas clave por las cuales ha funcionado el uso terapéutico del cannabis es porque quienes acceden a esa sustancia tienen la seguridad de la potencia, de la calidad de la sustancia. En Holanda, en Estados Unidos, en Canadá y en muchos otros países alrededor del mundo, incluyendo el Reino Unido, el cannabis es producido con para usos médicos o terapéuticos y existen productos que son mucho más seguros. El segundo, el producto mismo, podemos regular muchos aspectos de los productos de cannabis. Podemos tener controles de calidad, podemos controlar la potencia, qué tan potente es el cannabis. Con el alcohol o con el tabaco, por ejemplo, hemos puesto límites en el contenido de nicotina o de alcohol, y cuando compramos alcohol o tabaco nos dice cuánto alcohol o tabaco incluye ese producto. Cuando compras cannabis no sabes absolutamente nada. Si el cannabis fuese regulado legalmente, podríamos tener límites, podríamos tener información en las etiquetas sobre lo que incluye el producto y todos los riesgos asociados con su uso. Podemos influenciar el precio. En un mercado ilegal, el mercado está determinado por una interacción simple de demanda y oferta. Es la fantasía de un economista realmente, completamente regulado. En un mercado legal, por el otro lado, el gobierno puede intervenir para determinar el precio, puede poner límites máximos o mínimos, puede poner más o menor impuestos. Y hemos visto esto de nuevo con el caso del alcohol y del tabaco. Hay controles para el precio tanto en México como alrededor del mundo. Esos controles de precios son muy flexibles y son una herramienta muy útil para los gobiernos, para que los gobiernos puedan modificar el funcionamiento del mercado. Por ejemplo, para productos más potentes podemos poner un precio más alto que para productos menos potentes, asociando de esta manera productos menos potentes con menos riesgo. También podemos controlar el empaque. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Colorado, donde los productos de cannabis se han diversificado hacia pasteles o dulces, y entonces los niños de repente tienen acceso a este producto. Entonces, nosotros creemos o proponemos que todos los productos de cannabis tendrían que estar empacados en empaques especiales, digamos, a prueba de niños, para que el acceso para los menores no sea tan sencillo.
De nuevo, el empaque puede incluir información sobre la naturaleza del producto, qué tan potente es, cuál es la dosis y algunos avisos sobre daños potenciales. No utilices cannabis si estás enfermo, si estás embarazada, si tienes problemas de salud. Y entonces el tipo de avisos que vemos, por ejemplo, en los productos de tabaco, en un mercado ilegal, no existen. Sobre calidad, sobre dosis, sobre seguridad. Avanzando, vendedores. Podemos regular a los vendedores. Creemos que los vendedores son una parte muy importante del sistema de regulación porque son, digamos, el cadenero o la persona principal, y creemos que estas personas tendrían que tener una licencia por parte de las autoridades apropiadas y tendrían que ser entrenadas para que puedan dar aviso o consejo a los consumidores sobre el consumo seguro y sobre cómo acceder a ayuda si es que la necesitan. Este es el tipo de servicios que una farmacia podría proveer. Los puntos de venta o las tiendas, de nuevo, como en el alcohol o en el tabaco, podemos regular distintos aspectos de esto: dónde están ubicadas, cómo se ven estos espacios, en qué nivel de densidad se encuentran y cuáles son las horas de funcionamiento, a qué hora abre, a qué hora cierra. Son cosas que hacemos regularmente con alcohol y tabaco en términos generales. Sobre marketing, el mercadeo o el generar marca son normalmente diseñadas por los negocios o por la empresa privada para incrementar la venta y para incrementar el número de personas que conforman el mercado potencial, sobre todo jóvenes y niños. Esto es un caso que hemos visto con el tabaco, con costos para la salud muy importantes. Entonces, de nuevo, podemos aprender cosas muy importantes del alcohol y del tabaco. El día de hoy, para tabaco y alcohol tenemos restricciones muy importantes sobre el mercadeo, sobre el marketing. Los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud en realidad definen bastante bien qué es lo que un Estado tendría que estar haciendo para regular el marketing del alcohol y del tabaco. Entonces, si estos productos se van a vender, idealmente, de acuerdo con la OMS, tendría que venir un empaque blanco sin ningún tipo de marca. Y finalmente, el acceso o la disponibilidad. Hay muchos elementos relacionados con esto, pero uno de los más importantes son los controles de edad. Nadie que abogue por la legalización cree que el cannabis debería ser accesible para los niños o para los menores. Entonces, los controles de edad son una parte muy importante del modelo de regulación legal. Y de nuevo, tenemos que aprender sobre lo que es posible y lo que no es posible. Y la experiencia que tenemos con alcohol y tabaco sobre controles de edad, históricamente, son muy importantes. Los controles de edad, obviamente, nunca podrán ser perfectos. Los jóvenes están interesados en los riesgos, en experimentar, y podrán acceder a estos servicios, a estos productos, si lo intentan lo suficiente. Entonces, aunque no sea perfecto, nos podrá ayudar a restringir el acceso de ciertas comunidades, y es mucho más efectivo que hacer una prohibición efectiva y completa para la población en general. La prohibición para la venta, sobre todo para menores de edad, casi todos creemos que es una buena idea, y sabemos que los recursos públicos que ahorraríamos de no enfocar nuestros esfuerzos en intentar reducir todo el acceso, sino el acceso a una comunidad específica, es muy importante. Y en este sentido, los recursos son solo tan eficientes como el espacio donde los ponemos. Finalmente, algo sobre los controles de acceso. Puedes tener usuarios licenciados, como por ejemplo en Uruguay, necesitas tener una tarjeta de miembro para poder acceder
Y por ejemplo, los visitantes de otros países no pueden acceder naturalmente, sino que tienes que ser nacional de un cierto territorio. Y finalmente, la racionalidad o el racionamiento del producto también es un control que podemos establecer. Entonces, este es el menú de herramientas para el control que tenemos a nuestra disponibilidad y que distintas jurisdicciones han puesto en práctica de acuerdo a sus necesidades. It's very interesting to hear these principles because es muy interesante escuchar estos principios. What we hear, it's making it safer. Porque lo que estamos escuchando es cómo hacer mucho más seguro el mercado, porque todos los riesgos asociados con el consumo de cannabis son reducidos con estos elementos. Estamos muy contentos a regulated policy that regulates cannabis doesn't mean estamos muy emocionados de escuchar que la regulación legal del cannabis no significa acceso libre y absoluto del cannabis para toda la población y en cualquier momento. Es muy importante subrayar esto. Otra pregunta sobre estos principios sería ¿por qué es tan importante la calidad el control de calidad? El énfasis sobre el control de la calidad en realidad tiene que ver con, por un lado, el potencial de contaminantes que pueden existir en el producto. Hemos tenido experiencias o problemas con usuarios de cannabis que consumen un producto que ha sido contaminado. Hace algunos años, por ejemplo, en Alemania, para aumentar el peso del cannabis que se estaba vendiendo, se estaba agregando polvo de metanfetamina y entonces las personas estaban fumando cannabis con contaminación y digamos, no significa un caso paradigmático, pero es un caso importante porque nos habla de la poca calidad que puede tener un producto en el mercado ilegal versus en un mercado legal donde podemos asegurarnos de que no tenga pesticidas y otros contaminantes. Por el otro lado, el tema de la potencia es un tema real a tomar en cuenta. A lo largo de los años se ha dicho que el cannabis ha subido y subido de potencia y esto lo podemos asociar con más riesgos también, porque nos estamos exponiendo a más componente activo del cannabis. Entonces, si puedes controlar la calidad, puedes reducir el comportamiento o el riesgo asociado al uso. Let me ask you a question. You have been studying this subject for years. Tú has estado estudiando este tema por muchos años. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Puedes dar alguna estadística sobre las muertes relacionadas con el uso de cannabis? La idea de muertes relacionadas con el cannabis son una pregunta con truco. Muchas personas dicen que no existe ninguna muerte por uso de cannabis. Hay un par de casos recientemente donde personas tuvieron ataques de corazón, pero no necesariamente por el uso de consumo, sino que puede haber antecedentes médicos. Pero bueno, esto es, y que entonces el cannabis lo potenció, pero esto es increíblemente raro. La asociación de los impactos en el organismo del uso de cannabis tienen que ver con la salud mental, tienen que ver con la salud de los pulmones. Sí hay riesgos asociados con el cannabis, pero tienden a ser mucho más relativamente bajos comparados con otras drogas como la cocaína o la heroína o el éxtasis o muchas otras drogas. En este sentido, el cannabis es mucho más seguro que otras drogas. Eso no quiere decir
que es completamente seguro o que es inocuo. Pero si la pregunta es si hay muertes relacionadas con el cannabis es muy raramente relacionado con la mortalidad. Si hay un riesgo de esta mortalidad, tiene que ver mucho más con el comportamiento del usuario que con la sustancia misma. Por ejemplo, usuarios que manejan bajo la influencia de cannabis, bueno, están obviamente reduciendo sus reflejos y sus habilidades motrices, y ahí podría haber una muerte que uno podría decir que es relacionada con el cannabis, pero el impacto real directo de la sustancia en el organismo no necesariamente. No diría que esta es una razón para decir que tendríamos que regular el cannabis. Nuestro argumento es que no importa qué tan riesgosa sea una sustancia, es mucho más riesgosa si es ilegal que si es legal. En este sentido, el debate sobre qué tan riesgosa puede ser una sustancia no es tan útil o tan constructiva, porque la realidad es que las personas utilizan cannabis independientemente de si es riesgosa o no. Y para responder a eso, la política tendría que observar esa realidad. Entonces, una política de regulación legal nos ayuda a reducir los riesgos asociados con la sustancia y con el mercado ilegal o con la prohibición de la sustancia misma. Políticas que nos ayuden a responder a esta realidad. La pregunta central tendría que ser quién queremos que controle ese mercado que ya existe, el crimen organizado o el Estado. No hay ninguna opción tercera con la cual podamos eliminar las sustancias de la faz de la tierra, incluso si a las personas les gustaría creer que eso es posible. Perfect. At the beginning of your exposition, you mentioned that the book was al principio de tu exposición mencionaste que el libro está dirigido a tomadores de decisión y hacedores de política pública. Esta transmisión el día de hoy está dirigida justamente a tomadores de decisión, gobernadores, alcaldes, parlamentarios. Hay un punto que tú explicaste que es atractivo para el hacedor de política pública o para personas en el gobierno y los funcionarios públicos, que tienen que ver con los impuestos. Si tú haces una aproximación pragmática a las experiencias que tenemos alrededor del mundo, por ejemplo, el caso de California, donde no hay una regulación legal completa, hemos visto cómo los impuestos han subido exponencialmente. Entonces, ¿nos puedes hablar sobre el tema? Hay dos formas en las cuales la regulación legal y el uso de la herramienta, los impuestos, puede impactar en el mercado. La primera son políticas de prohibición en las que utilizamos muchos de nuestros recursos públicos para criminalizar y perseguir a criminales relacionados con el mercado de las drogas. Es una aproximación, es una herramienta de política pública, el uso de la fuerza, que es muy cara y que hemos visto que ha fallado dramáticamente. En este sentido, la regulación legal implicaría un ahorro importante que podría ser redireccionado a otras formas de uso de la fuerza policial o de persecución del crimen. Incluso podría ser redireccionado a políticas sociales o de salud, como por ejemplo educar a las personas más jóvenes o a las nuevas generaciones sobre los riesgos asociados con el consumo de drogas. Entonces creemos que la reorientación del presupuesto público de una aproximación de seguridad pública a uno de salud pública es importante. Mencionaste el tema del impuesto, y esta es la otra parte de la ecuación. Si movemos este mercado ilegal entre la esfera a la esfera legal, hay un ingreso importante de impuestos, a través de impuestos de este mercado. No creo que este tenga que ser un argumento importante para regular las sustancias, pero
si regulamos las drogas, este es un argumento adicional y positivo a hacerlo. No es que sea un mercado inmenso, o no es como que sea la industria del automóvil o del petróleo, pero es una industria que significa billones de dólares. Hay algunos estudios que dicen que serían alrededor de 67 millones de dólares en el mundo. No sé el tamaño del mercado en México y si es más chico que el de Estados Unidos, pero en el caso del Reino Unido, el impuesto sería alrededor de 1 billón de libras inglesas, que de nuevo no es que sean un presupuesto inmenso comparado con otras industrias, pero que es un ingreso importante que podría ser redireccionado a programas sociales y que por el momento se lo está llevando el crimen organizado y las organizaciones criminales. Entonces creo que el tema más importante no es esto, pero es algo que es importante tomar en consideración. Quizás no es el tema más importante, pero para hacedores de política lo es. Sí, para algunos políticos. Es un incentivo importante. Particularmente en un momento en donde hay una crisis financiera y de austeridad. Entonces, si alguien te dice, mira, podemos hacer esta política y te vamos a dar tantos más millones de dólares al año, sin duda es un argumento persuasivo. See the humanitarian side of the issue. They don't Algunos gobernadores o políticos no ven la relevancia del argumento. Pero si les dices que va a tener un aumento en su ingreso, quizás se convenzan. Me gustaría agregar algo en este momento. Hay muchas personas que están preocupados de que la regulación legal de las sustancias, particular del cannabis, aumentarán el consumo o el tamaño del mercado. Tienen una preocupación sobre el impacto que tiene la legalización en el tamaño de la población que consume. Nuestro punto de vista es que este argumento es un malentendido sobre lo que estamos viendo el día de hoy. Porque el cannabis es para muchas personas libremente accesible el día de hoy. Si tú quieres salir a conseguir cannabis en este momento, lo puedes hacer. Es relativamente barato, es accesible no solo en México, en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces, la idea de que la prohibición ha hecho imposible el acceso al cannabis y que la legalización aumentaría esa posibilidad de acceso no es necesariamente un argumento en contra de la legalización. El acceso legal no significa ampliar el nivel o el tamaño de acceso, sino significa establecer controles específicos para poder limitar ese acceso. Esto es algo que me gustaría subrayar bastante. Y la segunda parte de este argumento es que muchas veces las personas apuntan hacia el alcohol, hacia el tabaco, sobre mira cuántas personas utilizan alcohol o tabaco. Entonces, si nosotros legalizamos cannabis, vamos a subir la cantidad de personas que utilizan a niveles similares. Bueno, creo que esto es un malentendido sobre la situación, porque el alcohol y el tabaco estuvieron efectivamente irregulados o no estuvieron regulados por muchos años. Se vendieron como productos de estilo de vida y muchos millones y billones de dólares se vendieron como marketing. La cerveza Budweiser, por ejemplo, durante muchos años fue promotor del mundial. Esto es verdaderamente bizarro. El alcohol y el tabaco son por eso
experiencias negativas, pero experiencias importantes. La abogacía o el llamado a legalizar el cannabis no significa abogar por un modelo abierto y de mercado como hemos hecho con el tabaco y con el alcohol. No quiero decir que como tenemos el modelo de alcohol y de tabaco el día de hoy restringido sea un modelo perfecto. De hecho, creemos que la legalización del cannabis tendría que tener un modelo bastante más restrictivo que lo que tenemos el día de hoy para el caso del tabaco o alcohol. Sin embargo, el modelo del día de hoy no tiene los impactos en términos de acceso y en términos del tamaño del mercado que nos gustaría que tuviese. La diferencia entre el alcohol, el tabaco y el cannabis es que alcohol y tabaco partieron desde un espacio mucho más libertario y lo estamos llevando hacia el control, mientras que el cannabis está partiendo desde un mercado ilegal que estamos llevando hacia el control. La legalización no significa abrir el acceso, no significa un mercado libre, significa que nosotros como tomadores de decisión, como gobiernos y como comunidades, nosotros tomamos las decisiones sobre cómo vamos a regular estos mercados, en vez de darle esta decisión y este control al peor actor posible, que es el crimen organizado. Excellent. As in other subjects, cambiando de tema un poco, opposite of free market, la regulación legal es el opuesto del libre mercado. Sí, nuestra vista es que tienes un libre mercado. El mercado ilegal es un mercado libre, no hay ningún control. Las personas pueden vender lo que quieran, a quien quieran, por el precio que ellos quieran. Es un mercado completamente irregulado. With the invisible hand. Es la mano invisible. Por eso digo, es la fantasía de un economista en práctica. Por eso me gustaría subrayar que la legalización y la regulación legal es ampliar el papel o el rol del Estado. Muchas personas piensan que cuando hablamos de legalización estamos hablando de liberalización o de relajación de la ley. En realidad es lo opuesto, estamos ampliando el control y la participación del Estado en el mercado. Excellent. Let's talk about the international and multilateral issue. Hablamos sobre el asunto internacional y multilateral sobre el asunto. Old saying that for example, Mexico will never regulate cannabis. Hay un dicho, hay un mito popular de que en México nunca podremos regular el mercado mientras Estados Unidos no lo haga. Saying that in all the world the regulation won't go forward because the US. De hecho, hay muchos que piensan que en el mundo la regulación no va a avanzar mientras Estados Unidos no avance. ¿Cómo es esta percepción en otros puntos del planeta? Sí, bueno, Estados Unidos es muy importante. Históricamente han sido la hegemonía, el poder hegemónico, y ciertamente con la guerra contra las drogas Estados Unidos ha sido de alguna manera como el espíritu central de la guerra contra las drogas o el arquitecto de la prohibición global, y han sido en realidad el abogado principal de la prohibición durante los últimos 50 años. Esto ha cambiado particularmente con cannabis en los años pasados, los últimos años. Uno, porque la opinión pública ha pasado del 15% en la década de los 80 sobre aprobación del cannabis a más de 50% el día de hoy. El día de hoy tenemos una mayoría, sin importar la edad y sin importar la ideología política, de personas que apoyan la legalización y la regulación legal del cannabis. Entonces la opinión pública se ha movido incluso a pesar de que
tanto los demócratas como los republicanos han sido defensores pasionales de la prohibición. Esto ha sido de alguna manera un movimiento de base, es decir, la opinión pública no se ha comprado la historia de la prohibición y por eso han comenzado a creer en los argumentos regulatorios de reforma de la política de drogas. Entonces, interesantemente, Estados Unidos se ha convertido en la población que está empujando la reforma de la política de drogas y la regulación legal, particularmente del cannabis. Este es el caso de Washington, en el cual la comunidad llevó a referéndum las leyes mismas. Y muchos otros estados han empezado a empujar este cambio. Este año, por ejemplo, creo que son Oregon y Alaska, que tienen iniciativas similares, y en el 2016 California será el estado que probablemente legalice el cannabis. Y California yo creo que cambia la ecuación, primero porque tiene una frontera grande con México, es la séptima, tiene población de 70 millones de personas y es la séptima economía del mundo. Entonces imagínate que tienes un estado donde tienen cannabis legal, y entonces tendremos el caso en que en vez de que el cannabis vaya de México hacia California, será California quien exporte cannabis hacia México. Yo creo que cuando México tiene un país con el cual es frontera, como es el caso de Estados Unidos, creo que la situación de México se volverá, la situación actual de México se volverá cada vez menos estable. Estados Unidos en realidad sí ha empujado la política de drogas no solo en México sino alrededor del mundo, pero su poder para hacer esto ha disminuido radicalmente. Entonces el panorama político ha cambiado radicalmente. No quiero ser no quiero decir que Estados Unidos en realidad controla la política de drogas alrededor del mundo. El caso de Asia, de China, del sudeste asiático, son zonas que están muy lejos de una reforma de la política de drogas. Sin embargo, América Latina, Europa y el centro de Asia son zonas que están debatiendo, y este debate refleja cómo las Naciones Unidas incluso son un espacio que se han abierto más a la participación de la sociedad civil. Es el caso de Transform, de México Unido contra la Delincuencia, que han estado asistiendo a la Comisión de Narcóticos en Naciones Unidas en Viena, en donde es muy claro que la naturaleza del debate ha cambiado. Hace 5 o 10 años nadie siquiera mencionaba la regulación o la legalización del cannabis. El día de hoy, este año, en marzo, hubo reuniones enteras discutiendo el tema, presentaciones presentadas por las delegaciones oficiales en la plenaria, había literatura, grupos de la sociedad civil abogando por la reforma, un debate muy muy activo al nivel internacional más alto, con un reconocimiento muy claro, sobre todo entre oficiales de Naciones Unidas de alto nivel, de que algo tiene que cambiar para poder acomodar o integrar este debate naciente o creciente. Ahora, ¿cómo sucederá este cambio en términos de las convenciones internacionales? No es muy claro. Sin embargo, creo que lo importante es decir que el consenso global en torno a la prohibición ha sido decisivamente roto y que de alguna manera, alguna forma de reforma se necesita, y que tendrá que acompañar alguna reforma legal también. Very good news to see that the UN opens, because son buenas noticias saber que Naciones Unidas se está abriendo, porque sabemos que hace 5 o 10 años esta posibilidad ni siquiera existía. Eso me parece una noticia positiva y qué bueno. We have here in the studio
tenemos aquí en el estudio. Arambarra, tenemos un amigo Arambarra. Arambarra en el estudio. Perdón, estoy patapeándome. Y bueno, él está también muy metido en este tema, está muy activo, conoce también muy bien del tema y de hecho él fue quien nos hizo el favor de presentarnos y conectarnos con Steve. Entonces yo sí quisiera que Aram nos pudiese también acompañar unos momentos y nos hablara ya de detalles más específicos del caso mexicano y hiciera algún tipo de comentario también sobre lo que nos acaba de comentar Steve. Entonces le pediría a Aram que por favor pasara. Yo me ausento un ratito aquí del set. Se va. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias, hola a todas y a todos. Supongo que, primero, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Supongo que quizás para hacer una breve intervención y más bien pintar una foto muy rápida de en dónde está el debate de la política de drogas en México, quizás hablar sobre las iniciativas de ley que se han presentado en los últimos meses, tanto en el Congreso de la Unión como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y pues a partir de eso plantear hacia dónde creo yo o en dónde creo yo que están los retos para seguir avanzando. Primero decir que la Asamblea Legislativa, como quizás sepan, presentó hace algunos meses, por ahí de febrero de este año, una iniciativa de ley. Los diputados del PRD, Vidal y Arenas, Estela Damián, presentaron una iniciativa que en realidad propone algo muy similar al modelo de cafés que se ha venido instrumentando en Holanda pues hace ya casi 20 años, que son espacios en donde se tolera, donde no se criminaliza y no se persigue la compraventa para el narcomenudeo. En el caso de la Asamblea se proponía o se propuso abajo de 30 gramos. Es importante decir ahí, por ejemplo, que el caso de Holanda justamente no se destipificó el delito, no se destipificó digamos, del catálogo de delitos el crimen de compra y venta al menudeo, simplemente se decidió dejar de perseguir. Lo que propone la iniciativa que el día de hoy se encuentra en comisiones de la Asamblea Legislativa es utilizar el artículo consagrado, el principio consagrado en el artículo 21, que es el principio de oportunidad, para que la entidad, en este caso el Distrito Federal, decida el orden de prioridad en la que va a perseguir los delitos. En un estado ideal, digamos, una vez que el Estado termine de perseguir pues la violación, el secuestro, el homicidio, etcétera, otros delitos de alto impacto, llegará a perseguir la posesión para uso personal o la posesión simple sin intención de venta. Eso hay que decir, creo, es uno de los puntos que han tenido más polémica de la iniciativa. Justamente los medios de comunicación lo retomaron bastante, hubo varios grupos, tanto dentro del partido, en el grupo parlamentario, como en general en la Asamblea, que no estuvieron necesariamente de acuerdo, y bueno, a partir de eso se ha abierto un debate específico. Y el segundo punto tiene que ver con instrumentos de información, de reducción de riesgos y reducción de daños. En pocas palabras, digamos, lo que propone la Asamblea el día de hoy, lo que propone el PRD ante la Asamblea el día de hoy, es lo que Steve explicó hace rato, el concepto de descriminalización, que no es lo mismo que despenalización. Esto es así porque el Distrito Federal no tiene la competencia para eliminar un delito, esa es una competencia federal. Hasta ahí está el debate. Entiendo que en la próxima sesión extraordinaria, más adelante todavía este mes o principios del próximo, se debatirá una iniciativa relacionada con esta, y después estaremos viendo si esta iniciativa se debate en el próximo periodo ordinario, que empieza, como saben, el 1 de septiembre. A nivel federal se presentaron dos iniciativas que son muy similares, cambian en detalles muy chiquitos ante el Congreso de la Unión. Por un lado por el senador Mario Delgado ante la Cámara Alta, y por el otro lado por el diputado Fernando Belanzarán ante la Cámara de Diputados.
Las iniciativas en realidad proponen básicamente lo mismo, que son 4 o 5 puntos principales. Lo primero es la descriminalización efectiva de la posesión. Como quizás sepan, el día de hoy la Ley General de Salud establece que abajo de una cierta cantidad, si a alguien lo encuentran en posesión de una sustancia, se considera de uso personal. Sin embargo, pues esas sustancias son relativamente bajas, sobre todo cuando las comparamos con otros países. En el caso de la marihuana específicamente estamos hablando de 5 gramos, y entonces una de las propuestas que se hacen ante el Congreso de la Unión es elevar esos 5 gramos a 30 gramos, es decir, que el usuario que posea para consumo personal en realidad posean sustancias que sí se consideren para consumo personal, y no cantidades, de nuevo, ridículamente bajas y que no están de acuerdo a la realidad en calle. Uno de los casos interesantes ahí, por ejemplo, es el caso de la cocaína, que la cantidad máxima que se establece es de medio gramo. Como quizás sepan, uno de los valores en calle más comunes son la grapa. Uno compra una grapa y se llama grapa porque es 1 gramo. En este sentido, cuando uno compra el valor más común en calle, que es 1 gramo, ya estoy doblando por doble el máximo establecido en la Ley General de Salud. Entonces se propone aumentar esas cantidades un poquito como para descriminalizar efectivamente la posesión para uso personal. En segundo lugar, se propone la descentralización del control sanitario, que es una competencia específicamente de la Federación el día de hoy, con el objetivo de que las distintas entidades puedan definir cómo quieren controlar la producción. Y esto se abre incluso a, por ejemplo, discutir si en una casa yo puedo plantar 2, 3, 5, en el caso de Uruguay 7 plantas por familia, por casa o no, ¿no? Entonces que uno se pueda autoabastecer para consumo personal. Tercero es la destipificación penal de la prescripción médica. El día de hoy, si un médico prescribe cannabis con uso terapéutico para una persona, puede ser llevado a prisión y puede ser perseguido porque es un delito la prescripción médica. Entonces es justamente quitar del catálogo de delitos esa prescripción médica. Y finalmente en la Ley General de Salud, me parece que es el artículo 478, si no me equivoco, se establecen tablas en donde se categorizan las drogas de acuerdo a su impacto. Marihuana el día de hoy está en la lista 1. Entonces las dos iniciativas ante el Congreso proponen reclasificar el cannabis de la 1 a la 3 para reconocer sus usos médicos. Esto es en el ámbito legislativo. En el ámbito judicial también hay avances. Hace un año un grupo de ciudadanos armaron una organización de la sociedad civil que se llama SMART, la Sociedad Mexicana de Autocultivo y de Regulación de la Marihuana. Pidieron permiso para hacer producción, armar una especie de club en donde los miembros pudieran cultivar sus propias plantas. Obviamente la autoridad les negó el permiso y entonces se ampararon. El amparo ha ido subiendo de acuerdo al camino regular del Poder Judicial, y el día de hoy, bueno, hace un mes llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Saldívar está definiendo si lo lleva al Pleno o no. Entonces, bueno, creo que es interesante. Obviamente los argumentos son de libertad individual y de, digamos, derecho a hacer con el cuerpo propio lo que uno decida hacer, siempre y cuando no afecte a terceros. Entonces, creo que el debate judicial también será interesante en los próximos meses o en el próximo año. Y finalmente el debate en el ámbito ejecutivo. Hace algunos días, hace una semana, el presidente Enrique Peña Nieto dio una entrevista muy interesante al periódico El País, donde dijo, bueno, yo no creo que México está listo para regular legalmente el cannabis o regular legalmente las drogas, pero sin duda el paradigma actual y la política actual no han funcionado, y entonces tenemos que preguntarnos qué alternativas políticas tenemos y qué es lo que podemos hacer. Creo que eso es, digamos, una pintura más o menos general de en dónde está la discusión legislativa, ejecutiva y judicial. Creo que una de las
problemáticas o de los obstáculos principales que encuentra el debate de la regulación legal de las drogas, particularmente del cannabis en México, es que se sigue considerando un tema pues tabú, al que la sociedad le tiene miedo, que los partidos de izquierda, yo creo, no han terminado de tomar como una bandera de reivindicación de una minoría de derechos, en la misma línea en la que en particular el PRD ha avanzado con el caso del aborto, de los matrimonios entre personas del mismo sexo y de la adopción entre personas del mismo sexo. Creo que el tema del consumo de marihuana pues reivindica ciertos derechos, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado, y eso, digamos, Steve lo abordó bastante más a profundidad, es los impactos negativos y muy amplios que tiene la política de drogas actual, no solo en la salud, sino en la seguridad, en el desarrollo, en la gobernabilidad, en la sustentabilidad del medio ambiente, etcétera, ¿no? En el cómo ejercemos nuestros recursos. Una cifra que a mí siempre me alarma mucho cuando la gente me dice es que la reforma de la política de drogas no es una prioridad de política nacional. Es el último estudio que realizaron desde el CIDE las doctoras Elena Saola y Catalina Pérez Correa, que nos dice que del total de la población penitenciaria federal, el 60% están ahí por delitos contra la salud, que es como tipifica la Ley General de Salud los delitos de drogas. De ese 60%, el 37% están por posesión simple de marihuana sin intención de venta. Esto es, alrededor de un cuarto de nuestra población penitenciaria están ahí pues por posesión simple y de nuevo sin ninguna intención de venta o sin ningún otro crimen o delito agravante o violento. Y entonces, digamos, la pregunta es, en un país en donde hay una impunidad del 98%, donde los homicidios, los secuestros no tienen una persecución real, estamos gastando nuestros esfuerzos en pues perseguir a personas que poseen marihuana. No sé, a mí me parece que es una pregunta seria que nos tendríamos que estar haciendo, si es como queremos que opere nuestro sistema de justicia penal y si es como queremos pues perseguir los crímenes y los delitos en este país, ¿no? Perfecto.